Hola, buena tarde a todos. Les saludo en esta sesión ordinaria del mes de julio. Empezamos mes y empezamos con el pie derecho, con un gran tema para estas sesiones académicas de nuestra agrupación, trombocitopenia inmune primaria. Sin duda, los ponentes harán un recorrido desde el diagnóstico hasta los tratamientos actuales, que tenemos muchos, ya sabemos desde corticoides hasta los nuevos anticuerpos monoclonales. Entonces, esperamos una excelente sesión como hemos tenido. Seguimos en un mes futbolero en el Mundial, acá en la Ciudad de México también. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy el doctor Efrén Montaño, el actual presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, y doy paso al doctor Noé Vega, quien coordinará en esta tarde la sesión académica de la. Bienvenidos y buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos. Un gusto, soy el doctor Noé Benjamín Vega Tapia, médico hematólogo de adultos en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. El día de hoy es muy grato para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias a la agrupación por la invitación para coordinar nuestra sesión ordinaria el día de hoy, 1 de julio, que corresponde a que veremos trombocitopenia inmune primaria, actualización en manejo clínico y terapias modernas, hoy 1 de julio de 2026. Recordarles la próxima semana nuestra siguiente sesión académica, sesión extraordinaria que será sobre el tema de enfermedad de Castleman, con la participación de las doctoras María López Aparicio del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza. Ella nos hablará de la enfermedad de Castleman en adultos, clasificación, fenotipos clínicos y decisiones terapéuticas. Así pues, tendremos la participación de la doctora Nuria Ciclali Luna Silva del Hospital de la Niñez Oaxaqueña con Castleman pediátrico, presentación clínica, clasificación aplicable y retos diagnósticos en la edad pediátrica. Próximo miércoles 8 de julio, igual a las 7 de la noche. Eh, recordarles que ya está cada vez más cerca la fecha de nuestro 67º Congreso Nacional de Hematología, del 23 al 26 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya las inscripciones están abiertas, todos los registros los pueden encontrar en las páginas oficiales de la AME. El día de hoy agradecemos el apoyo irrestricto a Novartis y pues presentarles a nuestros ponentes el día de hoy. El día de hoy tenemos dos partes en esta sesión. La primera parte con el doctor Gustavo Johnny Ramos Blas, quien nos hablará de corticoides, recaída temprana y predictores de respuesta en trombocitopenia inmune primaria. El doctor Johnny Ramos, médico cirujano por la Universidad, perdón, no se me movió eso. En el médico de Oaxaca, médico internista egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es médico hematólogo egresado por el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Subirán. Cuenta con maestría en Administración de Hospitales y Salud, así como doctorado de alta dirección en establecimientos de salud. Es médico adscrito actualmente al Servicio de Hematología del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y profesor adjunto al curso de especialización en hematología. Así pues, tendremos la participación del doctor Luis Antonio Mellón García. Él nos hablará de opciones de segunda línea, rituximab, agonistas del receptor de trombopoyetina y estrategias combinadas. El doctor Luis Antonio Mellón, médico cirujano en la Universidad La Salle, con la especialidad en hematología en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en biomedicina por el Instituto Politécnico Nacional y con entrenamiento en el área de hemostasia y trombosis en Centro Médico de la Universidad de Rochester y actualmente hematólogo en Centro Médico ABC. Recuerden, durante y al finalizar la sesión, descargar su constancia para guardar así su participación en esta sesión, ya que después es un poquito difícil conservar las constancias. Al final les pedimos, este QR lo verán, y al final les pedimos la participación con esta encuesta de calidad, que a nosotros nos sirve como una retroalimentación para la mejora de nuestras sesiones. Y muchas gracias. Paso el micrófono para empezar con las sesiones del día de hoy.
Hola a todos, agradezco mucho la invitación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología para platicar hoy con ustedes de un tema bastante relevante, trombostopenia inmune primaria. A mí me toca la parte específicamente de los corticoides, los temas relacionados con recaída temprana y ver si en algún momento tenemos algún predictor de respuesta que nos pueda, pues de alguna manera, definir cuál podría ser un tratamiento de segunda línea para nuestros pacientes. Eh, Todos sabemos que los esteroides han formado desde hace mucho tiempo la piedra angular en el tratamiento de esta enfermedad, entonces sí vale mucho la pena que siendo uno de los fármacos más utilizados, demos como justo una breve revisión de cómo es que estos fármacos actúan en el control de la enfermedad y por qué, a pesar de ser hoy por hoy nuestra primera opción, no tienen ese potencial curativo que se esperaría en esta entidad. Dividí la charla en varios aspectos. Vamos a ver de manera muy rápida algunos de ellos porque trataré de centrarme más en lo relacionado con el tema de esteroides. Pero bueno, veremos un poquito los aspectos generales de la enfermedad, cómo es que los esteroides se prefieren para la primera línea de tratamiento, si existen opciones de combinación como primera línea y vamos también a ver por qué los pacientes recaen y finalmente si hay algunos predictores de respuesta que podamos tener de manera temprana una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de la enfermedad. Como todos sabemos, la trombocitopenia inmunológica es un trastorno autoinmune adquirido que lo vamos a caracterizar por un recuento de plaquetas menor de 100.000. Es una trombocitopenia aislada o en algunos casos puede estar acompañada de anemia. Muchos de ellos son casos de anemia ferropénica generalmente. Y sabemos hoy por hoy que el mecanismo es destrucción inmunológica, pero además hay como un doble golpe en la fisiopatología de esta enfermedad, ya que independiente a la destrucción inmunológica tenemos también una producción plaquetaria inadecuada en ausencia de otras condiciones. Sabemos también por definición del Grupo Internacional de Trabajo que hay tres posibles escenarios para esta enfermedad: la recién diagnosticada, menos de 3 meses; persistente, de 3 a 12; y crónica, más de 12 meses, agregando crónica refractaria cuando el paciente ha sido sometido a una esplenectomía. Como también hemos podido revisar en los diferentes estudios y guías de manejo de esta entidad, más del 95% de los pacientes van a recibir esteroides como primera línea de tratamiento. Sin embargo, a pesar de que la gran mayoría reciben esteroide, hasta más de la mitad de los pacientes van a recaer al primer año del diagnóstico o durante la reducción del tratamiento esteroideo. Y de acuerdo con los lineamientos internacionales y nuestras guías nacionales de manejo, sí se ha recomendado que el tratamiento con esteroide no sea mayor de 6 semanas, y esto con la finalidad de evitar efectos secundarios por esteroides que por mucho van a ser una principal consecuencia del deterioro en la calidad de vida de los pacientes, así como manifestaciones y eventos adversos secundarios indeseables. Algo que se nos ha enseñado desde que aprendimos trombocitopenia inmunológica es que independientemente de la cifra, ¿no? El objetivo no será normalizar la cuenta plaquetaria, sino tener una cifra o un recuento seguro que prevenga la hemorragia, y además la terapia deberá ser aquella que no tenga tantos eventos secundarios. Un poquito en la parte histórica, es una enfermedad que conocemos desde hace más de 300 años, desde que Welhoff hizo la primera descripción en 1735, y posteriormente el doctor Harrington con sus estudios prácticamente en la época de los 90 demostró que era una enfermedad de componente inmunológico, y más o menos en los años 50 empiezan los esteroides como la primera línea de tratamiento.
Y es de llamar la atención en esta diapositiva porque ustedes podrán observar cómo han ido apareciendo los diferentes fármacos que hoy utilizamos como tratamientos de segunda, tercera línea y todo lo que se sigue descubriendo en la fisiopatología de la enfermedad. Pero entre el 2000 y el 2026 podemos ver cómo aparecen los análogos del receptor de trombopoyetina, el uso de rituximab, el uso de avatrombopag, que sería lo nuevo, ¿no? El uso de algunos inhibidores de proteasoma, los inhibidores de BTK, el fostamatinib y todos estos fármacos que se han ido descubriendo en el manejo de estos pacientes. Y llama la atención que a pesar de todo eso, los esteroides los sigamos utilizando como la primera línea de manejo, ¿no? Y entonces el objetivo de esta charla estará centrado en por qué seguimos escogiendo al esteroide como nuestra primera opción. Algo que les comentaba es que dentro de la fisiopatología vamos a tener este doble golpe, ¿no? Una destrucción inmunológica, por un lado, que va a estar mediada por esta desregulación de la respuesta de los linfocitos TH17, ¿no? Y entonces, cómo se van a generar los autoanticuerpos dirigidos contra ciertas glucoproteínas plaquetarias, principalmente contra la glucoproteína 2B3A, pero también contra la 1B. Eh, de igual forma, así como va este escenario de destrucción inmune para que las plaquetas sean opsonizadas y reconocidas por los receptores FC de los macrófagos en el tejido esplénico, vamos a tener que esta respuesta inmunológica también afecta la producción megacariocítica y por ello vamos a tener estos dos escenarios fisiopatológicos que van a dar como resultado una disminución en la cantidad de plaquetas circulante y el incremento en el riesgo hemorrágico que van a tener los pacientes. Y llama la atención también dentro de la fisiopatología que podríamos mencionar, la trombocitopenia inmune es una enfermedad de varios compartimentos. No solamente es la parte periférica en la sangre donde están estos autoanticuerpos dirigidos contra las plaquetas, la parte del vaso donde se van a destruir. También tenemos un aclaramiento a nivel hepático, sobre todo en este tema de la deshialilación, perdón, de las plaquetas que se va a dar. Y como podemos observar en esta lámina, nosotros vamos a tener que los esteroides van a tener un papel predominante independientemente de la vía que nosotros tengamos presente en la fisiopatología de la enfermedad, sea el macrófago, sea el linfocito T, sea el linfocito B. Vamos a tener que los esteroides están presentes como una terapia que puede ayudarnos a recuperar la cuenta de plaquetas. Sin embargo, así como cada compartimento podría ofrecernos una respuesta al esteroide, vamos a tener, como veremos con el doctor Millón, dianas terapéuticas distintas que las vamos a utilizar como segunda vía o como segunda línea de tratamiento. Y como podemos ver, entonces, no, no es posible, a pesar de que el esteroide pudiera tener un impacto en todas las vías que están involucradas en la fisiopatología de la enfermedad, la duración de esta respuesta es la que nos tiene limitados porque no logramos tener una respuesta duradera en la gran mayoría de los pacientes. Como les dije al inicio, la gran mayoría va a recaer, más del 40% de los pacientes va a tener recaída y van a ser necesarias las estrategias de segunda línea. Entonces, es una enfermedad que nosotros vamos a diagnosticar por exclusión y que la característica principal va a ser la hemorragia. Esto obviamente va a depender de la cifra plaquetaria. A menor cantidad de plaquetas, mayor manifestación hemorrágica y que irá principalmente en la esfera de la hemorragia mucocutánea, gingivorragias, epistaxis, pequeñas equimosis, la púrpura seca, la púrpura húmeda, que irá en relación con la cifra de plaquetas y algo que afortunadamente no vemos con tanta frecuencia son estas hemorragias que pueden comprometer la vida, que serían las de tipo gastrointestinal o las del sistema nervioso central. Aun cuando estas sean menor del 1% reportadas en la literatura, hemos tenido escenarios de pacientes que son refractarios a la primera, segunda línea de tratamiento y desafortunadamente fallecen por hemorragias que se presentaron sobre todo a nivel del sistema nervioso central.
Un dato clínico relevante y que hoy por hoy ha recobrado mayor peso dentro del cuadro clínico de la enfermedad es la fatiga y la afectación de la calidad de vida. Sin embargo, en algunos casos se sigue subestimando este dato clínico como parte del diagnóstico. A fin de tener todos pues una respuesta o un lenguaje común en cuanto a la respuesta de esta entidad, recordemos que la respuesta completa será una cifra de plaquetas mayor de 100,000 y ausencia de hemorragia. La respuesta como tal, una cuenta plaquetaria entre 30,000 y 100,000 o un incremento al doble del basal sin manifestaciones hemorrágicas. Que no haya respuesta, una cifra de plaquetas menor de 30,000 o que no alcancemos más del doble de la cifra basal con la que se diagnosticó el enfermo. Córticodependencia, una necesidad continua o repetida de esteroide en más de 2 meses para mantener una cuenta plaquetaria mayor de 30,000 o evitar el sangrado, ¿no? En este caso les vamos a llamar a los pacientes como no respondedores o pacientes que eventualmente van a requerir pasar a una segunda línea porque al disminuir la dosis de esteroide, inmediatamente la cuenta plaquetaria empieza a caer. Pérdida de la respuesta o recaída, pues obviamente serán aquellos pacientes que lograron esta respuesta completa y nuevamente presentan una caída menor de 100,000 o aquellos pacientes que tenían menos de 30,000 o menos del doble del basal después de haber alcanzado algún tipo de respuesta por arriba de 30,000 y una trombocitopenia inmunológica refractaria, que sería aquella, como les había comentado, que es la que no respondió después de esplenectomía. Entonces, centrándonos en la charla, el estándar de tratamiento serán nuestros corticoides o nuestros esteroides. Es un estándar que tiene un talón de Aquiles muy importante, pero vale la pena mencionar que hay por lo menos 4 aspectos fundamentales en el por qué los esteroides siguen siendo la primera línea de tratamiento. En un sistema de salud como el nuestro, que está fragmentado, que está carente de muchos recursos, pues los esteroides implican bajo costo y amplia disponibilidad. Tenemos obviamente escenarios de urgencias donde los pacientes llegan a una sala a solicitar atención médica por hemorragia, documentamos que hay trombocitopenia y tenemos a la mano dexametasona sin ningún problema. O pacientes que van a la consulta con más de 30,000 plaquetas o menos de 30,000 sin manifestaciones hemorrágicas, pero que ameritan ya tratamiento y podríamos manejar prednisona. Entonces, los esteroides tienen bajo costo, tienen amplia disponibilidad, no requieren algún trámite como ocurre habitualmente en los hospitales para fármacos de alto costo. Entonces, esa sería una de las consideraciones para seguirlos considerando de primera línea. Altas tasas de respuesta inicial sería nuestro segundo punto. Sabemos que la gran mayoría de pacientes van a responder al esteroide, ya sea dosis altas de dexametasona o bien prednisona, de 0,5 a 2 miligramos por kilo, de acuerdo a como lo hayamos considerado para la estrategia de tratamiento. La tolerabilidad aceptable a corto plazo, esto es fundamental. A corto plazo, todos los pacientes van a tolerar el esteroide, entendiendo esto como menos de 6 semanas de tratamiento. Y básicamente, como cuarto punto, son fármacos que han sido recomendados no solo por guías internacionales, sino también por consensos y guías nacionales para el manejo de pacientes con trombocitopenia inmunológica. Sin embargo, el talón de Aquiles es que no son curativos, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, hemos aprendido y nos ha tocado vivirlo con nuestros pacientes, la gran mayoría, más de la mitad de los pacientes va a recaer dentro de los 6 meses del tratamiento esteroideo. Muchos de los pacientes que responden al disminuir la dosis de esteroide van a reducir la cuenta plaquetaria o simplemente van a recaer al momento de suspenderlo. La toxicidad va a ir aumentando entre más tiempo duren con el tratamiento esteroideo y finalmente muchos de los pacientes, casi un tercio de ellos, van a tener que disminuir la dosis o suspender el esteroide por efectos secundarios. Entonces, aún con todos estos eventos negativos o datos negativos, repito, siguen siendo nuestra primera estrategia de manejo. ¿Y por qué? Por la respuesta rápida. Es muy diferente tratar a un paciente con rituximab o con un análogo de receptor de trombopoyetina
como monoterapia, sabiendo que los esteroides tienen respuestas mucho mayores. En las primeras 24 horas van a estabilizar el endotelio y los pacientes van a dejar de sangrar, aun cuando la cuenta plaquetaria todavía no se haya incrementado. Entonces, siendo los esteroides nuestra primera línea, aquí lo que nos interesaría saber es a quién escogemos, ¿no? Y para ello tenemos información, por ejemplo, de esta evidencia de Macusoni y colaboradores de Blood Advance en 2024, en donde compararon prednisona contra dexametasona en dosis altas. Y como podemos ver en la primera columna de gráficos, la respuesta inicial es superior para dexametasona a dosis altas. Sin embargo, esto va a depender de lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con menos de 20,000 plaquetas en urgencias que está sangrando. Probablemente a ese paciente le vamos a preferir dar dosis altas de dexametasona porque va a lograr una respuesta mucho más rápida en el incremento plaquetario. Sin embargo, si lo que yo quiero es durabilidad de la respuesta, en la columna número 3, ¿no? Que es de respuesta persistente a más de 12 meses, vemos cómo el gráfico se inclina a favor de la prednisona. Entonces, mucho va a depender de lo que nosotros busquemos, rápida respuesta o durabilidad de la misma para escoger uno u otro esteroide. Al final de cuentas, ambos esteroides van a tener una muy buena respuesta en el control de la enfermedad. Sin embargo, en todos los casos vamos a ver que existirá una tasa de recaída que no es despreciable. Entonces, los metaanálisis nos han dicho la respuesta con dosis altas de dexametasona es superior comparado con prednisona y a una respuesta a 7 días, ¿no? Y tenemos la certeza de que funciona, por eso vamos a tenerlos contemplados dentro de las guías de práctica clínica. No hay una diferencia clara entre cuál de los dos esteroides va a dar una mejor respuesta sostenida, pero la P no es significativa. En cuanto a la respuesta a la primera línea y cómo se van a comportar los pacientes, tampoco nos van a predecir la remisión, independientemente si yo usé Dexa o si yo usé prednisona, no sabemos o no hay, perdón, asociación entre la duración de la remisión y la recaída. Entonces, independientemente del esteroide, no tenemos alguno de los dos que nos pueda decir que es mejor para prevenir una recaída en un paciente. Y en cuanto a tolerabilidad, pues obviamente se ha demostrado que aun cuando son dosis altas de dexametasona, los cursos son cortos y entonces es menor exposición acumulada al esteroide a diferencia de lo que ocurre con prednisona. Y entonces el problema central del esteroide es la recaída temprana y esta es una regla, no es una excepción. Sabemos que la gran mayoría de pacientes, más de la mitad, va a recaer dentro de los primeros 6 meses tras nuestra primera línea con esteroide y aun cuando más de la mitad de los pacientes, hasta un 85-90% de ellos van a responder al esteroide, vamos a tener recaídas o disminución de la cuenta plaquetaria al disminuir la dosis del esteroide a la par. Y menos del 40% de pacientes va a lograr una respuesta sostenida sin tratamiento a 6 meses de haber suspendido la terapia esteroidea. Entonces, aquí lo relevante es que sabemos que el esteroide funciona, pero no nos va a dar esa meta de mantener una respuesta sostenida a largo plazo ya sin tratamiento. Entonces, basados en la información que tenemos de la fisiopatología, basados en los escenarios que tenemos de respuesta con los esteroides, podremos anticipar quién responde y quién recae. Y para contestar esta pregunta, existen ya algunos estudios que se han publicado y algunos de ellos que pudieran ser incluso muy fáciles de reproducir en nuestra práctica diaria teniendo en cuenta solamente una biometría hemática, ¿no? Y empezamos con el primero, que es el recuento de plaquetas al diagnóstico y el volumen plaquetario medio. Entonces, se ha observado que tener una cifra de plaquetas mayor de 12,000 al diagnóstico y un volumen plaquetario medio mayor de 10 femtolitros está asociado con una mayor probabilidad de respuesta temprana. Y esto es lógico de asimilar, toda vez que el volumen plaquetario medio mayor de 10 femtolitros traduce una médula que está trabajando, que está liberando proplaquetas y por tanto no está comprometida la producción a nivel de los megacariocitos.
El segundo predictor sería el índice de inmunoinflamatorio sistémico. Este índice, cuando está bajo, por debajo de 48.3, nos va a predecir de forma independiente la respuesta a primera línea. Y esto tomando en cuenta también incluso el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Este índice lo vamos a calcular multiplicando la cifra de plaquetas que tenga el paciente al diagnóstico por la cifra de neutrófilos, y esto lo vamos a dividir entre la cifra de linfocitos. Si nuestro índice inmunoinflamatorio sale, les repito, por debajo de 48.3, entonces nos va a predecir si el paciente va a tener una buena respuesta a la terapia inmunosupresora con esteroide más inmunoglobulina. Los anticuerpos antiglucoproteínas. Esto es algo relevante. Les comentaba que si bien la gran mayoría de anticuerpos van dirigidos contra la glucoproteína 2B3A, el tener anticuerpos contra la glucoproteína 1B alfa está asociado con una menor respuesta a esteroides, debido a que en este caso vamos a tener una resistencia al esteroide mediada por desalilación y destrucción independiente del receptor FC. Entonces aquí vamos a tener depuración de plaquetas principalmente a nivel hepático y no esplénico. El perfil inmunológico a lo mejor es un poquito más complicado, porque aquí vamos a tener disregulación de células T y de algunas células que van a formar parte del sistema supresor derivado del sistema amiloide o de las células mieloides, y que está vinculada a la refractariedad de plaquetas. En cuanto al tratamiento se refiere, estos biomarcadores son emergentes, todavía no hay mucha información al respecto, pero pudieran ser útiles para predecir la respuesta al tratamiento. La hemoglobina basal, les había comentado también que hay pacientes que van a debutar con trombocitopenia y anemia. Entonces, una hemoglobina baja también está asociada a recurrencia en una cohorte de adultos. Y finalmente, la etiología de la trombocitopenia inmune. Si bien es una enfermedad que no tenemos una causa precisa, sí tenemos escenarios de causas secundarias, por ejemplo, trombocitopenias inmunes asociadas a vacunación o a infecciones virales o infecciones o a enfermedades autoinmunes, perdón. Y entonces, aquellos pacientes que tengan anticuerpos antinucleares positivos al diagnóstico van a tener una menor tasa de respuesta y mayor recaída. Entonces, con la idea de reducir la recaída temprana, la estrategia sería establecer ese perfil de marcadores o biomarcadores que pueda tener el paciente al diagnóstico, y ayudar al esteroide a que sea una terapia más duradera en el tiempo, una vez que alcanzamos la respuesta en los pacientes. Entonces, hay por lo menos 4 estudios en la literatura en donde se ha utilizado dosis altas de esteroide con tacrolimus, con sirolimus o con rituximab, y un estudio de la doctora eh, María Mingote en España, que fue el uso de dexametasona con romiplostim en primera línea, ¿no? Que es el estudio RODEX, en donde se observó obviamente una mayor tasa de respuesta sostenida sin tratamiento y menos eventos adversos en aquellos pacientes que fueron tratados en combinación de dexametasona con romiplostim versus aquellos que fueron tratados únicamente con esteroide. Lo mismo para tacrolimus, sirolimus y rituximab. El agregar un inmunosupresor al tratamiento de los pacientes de primera línea está asociado con una mayor tasa de respuesta sostenida y menos falla de tratamiento, y por tanto a una recaída más tardía. No me voy a meter mucho con esta parte del manejo porque le corresponde al doctor Mellón. Sin embargo, es importante nada más recordar que tenemos, dependiendo de la fisiopatología y de lo que nosotros consideremos para el diagnóstico de nuestros pacientes, una vez que se hace la evaluación, sí plantearnos qué paciente puede responder a una terapia combinada, y en esa terapia combinada tomar en cuenta si vamos a atacar a la población de linfocitos B con rituximab, por ejemplo, o ese paciente se beneficia de un análogo de receptor de trombopoyetina. Y como pueden ver, cada vez se toma menos en cuenta la esplenectomía, aun cuando sigue siendo una estrategia terapéutica de segunda línea.
como que cada vez los tratamientos van a ir centrados en buscar desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que está sucediendo con el paciente y tratar de encaminar las terapias hacia ese punto. Entonces, ¿por qué funcionan los esteroides y por qué no curan? ¿No? Entonces, funcionan porque hay una menor destrucción por los macrófagos debido a que actúan directamente sobre los receptores Fc gamma en los macrófagos esplénicos y por tanto habrá menor opsonización, perdón, menos destrucción de plaquetas opsonizadas. Hay una menor producción de autoanticuerpos debido a que los esteroides inducen apoptosis de los linfocitos y por tanto disminuye la producción de estos anticuerpos antiplaquetarios. Estabilizan el endotelio, lo que les había comentado hace un momento. Una vez que empezamos el tratamiento esteroide, muchos pacientes dejan de sangrar aun cuando no haya un incremento significativo en la cuenta plaquetaria y pueden provocar inmunomodulación amplia, sin embargo, no logran corregir la alteración en la tolerancia inmunológica que caracteriza a estas enfermedades. Entonces, la limitación mecanística que tienen estos esteroides justo es que no restauran la tolerancia inmunológica. Al retirarlos, pues la clona autoinmune intolerante persiste y por tanto va a venir la recaída como resultado de la suspensión del esteroide y no van a tener un efecto sobre la producción medular deficiente, a diferencia de lo que van a tener los análogos del receptor de trombopoyetina. Me voy a ir muy rápido aquí. Nada más recordar, el tratamiento sigue siendo primera línea con los corticosteroides. El que nosotros decidamos utilizar estará perfecto. Considerar el uso de transfusión de plaquetas si hay una hemorragia que compromete la vida, el uso de inmunoglobulina, el uso de análogos de receptor de trombopoyetina de manera temprana y con base en ello definir si hay o no remisión y pasar a una segunda línea de tratamiento. Hay algunos otros factores que se han tratado de relacionar con la respuesta a tratamiento de los pacientes, algunos asociados directamente con la fisiopatogénesis y otros que tienen que ver más con el estilo de vida o el performance status de los pacientes. La edad, el género, comorbilidades como diabetes, enfermedad hepática crónica, terapias de combinación, aquellos pacientes que fueron sometidos a esplenectomía o aquellos que tienen algún trastorno metabólico, ¿no? Como hígado graso o alteraciones propias de este síndrome metabólico que hoy día tenemos tan frecuente en nuestra población. Todas las guías coinciden en que hay que manejar esteroide como primera línea y todas las guías al mismo tiempo recomiendan que esta terapia no sea de largo plazo, so pena de tener eventos adversos como diabetes secundaria esteroide, hipertensión, osteoporosis, sobrepeso, obesidad, depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos en general. Entonces, siempre considerar de manera temprana el cambio a una segunda línea en los pacientes. Entonces, decidimos tratar si hay menos de 30.000 plaquetas o hay hemorragia. Hay que individualizar cada caso, comorbilidad, estilo de vida en los pacientes para definir escenarios en donde con más de 30.000 plaquetas tendríamos que dar algún tipo de terapia. La primera línea con esteroides puede ser de dexametasona o prednisona, considerando siempre un curso corto. Evaluar la respuesta y el riesgo, aplicando los criterios del Grupo Internacional de Trabajo, tratar de implementar estos predictores de recaída para anticiparla y poder cambiar a una segunda línea de manera temprana a los pacientes y no prolongar el tratamiento con esteroides. Finalmente, los mensajes clave de esta charla: los corticosteroides siguen siendo la primera línea por su alta respuesta inicial, el bajo costo, la disponibilidad. Siempre tomar en cuenta que no van a ser curativos. La recaída temprana es la regla en esta enfermedad. Más del 50% de los pacientes recae a los 6 meses y hasta un 85% de aquellos que respondieron al esteroide van a recaer al retirar el tratamiento o meses después. Las dosis altas de dexametasona ofrecen la respuesta más rápida, la prednisona ofrece respuestas más duraderas. La elección va a depender del objetivo que tengamos como clínicos. Habrá que limitar la exposición al esteroide, no reexponer crónicamente para evitar eventos adversos secundarios y pasar a segunda línea ante la corticodependencia. Estos predictores de recuento de plaquetas, volumen plaquetario medio, estos índices de inflamación, los anticuerpos, la etiología, nos van a ayudar a anticipar la respuesta y la recaída que van a tener los pacientes y
Hoy se intentan combinaciones de primera línea, tacrolimus, sirolimus, romiplostim, rituximab, con la intención de mejorar las tasas de respuesta sostenida. Agradezco mucho su atención y me quedo atento para las preguntas que pudieran tener al respecto. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Es para mí una gran satisfacción y un honor siempre participar en estas sesiones mensuales de nuestra agrupación mexicana para el estudio de la hematología, que siempre son de un muy buen nivel y que creo que es una de las mejores formas de mantener la educación continua en México y en algunos otros países que también nos siguen, afortunadamente. Como ha dicho el doctor Johnny Ramos, me corresponde hablar de la segunda línea de tratamiento en la trombocitopenia inmune. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, siempre inicio con esta foto porque me parece muy demostrativa de lo que sucede en la trombocitopenia inmune. Nosotros vemos un paciente con trombocitopenia, hacemos algunos estudios, preguntamos algunas cosas y pensamos que es una trombocitopenia inmune primaria. Pero hay que acordarnos que todas las enfermedades tienen una explicación y el que no tengamos la explicación no significa que no tengan una causa. Así que es muy importante descartar que haya otras causas, que la trombocitopenia inmune sea secundaria, porque puede ser diferente a lo que nosotros estamos viendo en un inicio. Así pues, la trombocitopenia inmune primaria no es un diagnóstico como tal, es una hipótesis diagnóstica que debe sobrevivir a una evaluación clínica y de laboratorio dirigida y recurrente. Es decir, es un diagnóstico de exclusión. Y como tal, hay que tener un diagnóstico diferencial amplio. Me voy a permitir tomar unos minutos antes de hablar del tratamiento porque creo que es de gran importancia el abordaje que se hace de la trombocitopenia y en particular de la trombocitopenia inmune, porque si uno no tiene un buen diagnóstico no va a tener un buen tratamiento. Entonces, uno tiene que tener una visión amplia en el diagnóstico diferencial. Cuando el paciente recae después de los esteroides o bien no responde a los esteroides, uno tiene que preguntarse nuevamente si el paciente tiene alguna condición que está causando esa trombocitopenia inmunológica. Y hay que entonces volver a reevaluar la historia clínica, los estudios de laboratorio, etcétera. Porque si podemos detectar la causa, podremos tratar la enfermedad y con esto la resolución de la trombocitopenia. De tal forma que el algoritmo mental en el hematólogo que ve este padecimiento, lo primero es preguntarse si la trombocitopenia es aislada, si llena los criterios de una trombocitopenia inmune que solamente debe ser trombocitopenia, sin otras citopenias. ¿Es verdadera o no verdadera? Porque hay que recordar que hay la pseudotrombocitopenia por aglutinación de las plaquetas. Hay datos de enfermedad sistémica y esto es algo que se tiene que buscar desde el punto de vista clínico, con una buena historia clínica dirigida, con una buena exploración física y después con estudios de laboratorio orientados. Hay medicamentos implicados y esto es algo que siempre es necesario cuestionarse. Los pacientes toman medicamentos y algunos de ellos pueden producir trombocitopenia, particularmente los que se han iniciado recientemente, menos de 3 meses de la trombocitopenia. ¿O existe alguna otra causa secundaria infecciosa, como ciertos virus, como el Helicobacter pylori, que es muy común en nuestro país, otras enfermedades autoinmunes, etcétera, para finalmente quedarse con que es una TIP que aparentemente es primaria? La historia clínica entonces es crucial para poder descubrir si existe alguna causa. Muchos diagnósticos alternativos en la trombocitopenia inmune se identifican antes del laboratorio, en la historia clínica.
Después, claro, hay que pedir estudios de laboratorio para excluir otros padecimientos, pero no pedir estudios sin ton ni son, como decimos en México, sino orientados. Recuerden ustedes que el pedir estudios para ver si sale algo positivo tiene un desempeño extremadamente pobre. Los estudios tienen que pedirse con base en una orientación diagnóstica que da la historia clínica y la exploración física. Y las características del paciente. No es lo mismo un paciente joven, no es lo mismo un joven masculino que una mujer, no es lo mismo un paciente de mediana edad o de mayor edad que puede tener otros padecimientos con mayor frecuencia. Y claro, en los pacientes de menor edad, esta plática está orientada a trombocitopenia inmune del adulto, pero siempre hay que tomar en cuenta que en los jóvenes puede haber alguna trombocitopenia hereditaria que no es tan marcada y que no se descubrió en la infancia temprana. Entonces, el estudio diagnóstico debe individualizarse según la edad, la presentación clínica y la probabilidad preprueba de los diagnósticos alternativos. Los hematólogos tenemos una gran herramienta que es el frotis de sangre periférica y es fundamental revisar el frotis para ver si existe aglutinación de las plaquetas por EDTA, por ejemplo, si hay esquistocitos, que esto nos puede dar una bandera roja de alerta, si hay blastos, por ejemplo, si hay macroplaquetas que nos puede orientar a que este paciente tenga una trombocitopenia hereditaria, si hay displasia en un paciente ya de mayor edad, etcétera. Un hallazgo morfológico puede cambiar completamente el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. En esta fase de reevaluación, pues, ¿qué estudios añadiríamos a los iniciales? Pues también depende del paciente que tengamos enfrente, si es una trombocitopenia que parece típica, si hay algún dato sugestivo de autoinmunidad, si hay algunas alteraciones como un volumen corpuscular medio elevado que nos hace pensar que esto puede ser otra cosa, si hay historia familiar, etcétera. No todos los pacientes necesitan los mismos estudios. Hay que hacer un estudio orientado. Antes de pedir una prueba, hay que preguntarse siempre, ¿qué decisión clínica cambiará este resultado? ¿Lo va a cambiar? Ok, entonces hay que pedirla. ¿No lo va a cambiar? Entonces no hay que pedir esa prueba porque no te va a servir. Hay que evitar pedir pruebas innecesarias porque esto aumenta el costo sin razón. La médula ósea, por ejemplo, no todos los pacientes necesitan un estudio de médula ósea. Dependerá de la edad, dependerá de la presentación, de si tiene algunas otras banderas rojas que nos pueden hacer pensar en que el paciente pueda tener una mielodisplasia o pueda tener algún otro padecimiento en donde realmente sea útil la médula ósea. En la trombocitopenia inmune típica no es de utilidad el aspirado o la biopsia de médula ósea. Hay una gran cantidad de estudios que se pueden pedir, tan grande como es grande el diagnóstico diferencial. Entonces, lo que es importante es pensar qué puede tener el paciente, buscar los datos de una trombocitopenia secundaria y entonces pedir los estudios en consecuencia para tener un diagnóstico. Termino pues estos minutos que me tomo antes de hablar del tratamiento para hacer énfasis en que el diagnóstico de la trombocitopenia tiene que ser de exclusión. Hay que pasar todos estos filtros para poder entonces llegar a una trombocitopenia inmune probablemente primaria. Y ya veremos a lo largo de la evolución del padecimiento, porque recuerden ustedes que la trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad dinámica, no es estática. Entonces, hay un paciente que a lo mejor al diagnóstico no se encontró ninguna causa, se hace el diagnóstico de TIP, se empieza el tratamiento, el día 30 tiene una buena respuesta, pero más adelante, en el día 120 o 180, se detecta esplenomegalia. Ah, caray. Esto nos debe hacer cambiar totalmente nuestro enfoque diagnóstico, porque a veces hay respuesta parcial a los esteroides en algunos otros padecimientos. Así pues, los puntos clave para recordar
en el abordaje de la trombocitopenia es que es multifactorial, no existe una prueba definitiva. El frotis de sangre periférica es esencial. Las banderas rojas importan más que los anticuerpos, porque los anticuerpos muchas veces tienen poca traducción clínica porque son obtenidos las inmunoglobulinas del plasma o del suero pasan a las plaquetas y no es que sean anticuerpos antiglicoproteínas, sino simplemente son anticuerpos asociados a las plaquetas y no tenemos las pruebas ideales para detectar anticuerpos antiplaquetas que en un futuro probablemente nos den mejor orientación, pero habrá que esperar los métodos necesarios para encontrar esos anticuerpos, buscar las inconsistencias y finalmente el contexto clínico. Hay que pensar críticamente, hay que evaluar sistemáticamente y poner al paciente en el centro. Recuerden entonces que el tratamiento es tan bueno como el diagnóstico. Entonces hay que asegurarse que se trata de una trombocitopenia inmune primaria y no hay que cansarnos de excluir otras causas de otros diagnósticos una y otra vez durante la evolución. Muy bien, pasamos entonces al tratamiento. Ya el doctor Ramos nos mostró claramente cómo los esteroides son y siguen siendo el tratamiento inicial, principalmente porque son baratos, están al alcance de todos y hay un porcentaje de pacientes pequeño que puede tener una respuesta prolongada aún al suspender los esteroides. Desafortunadamente no es así y por eso tenemos que estar muy cautos de buscar si hay una falta de respuesta a los esteroides y saber qué vamos a hacer en esos pacientes. El problema, como hemos dicho, es que la trombocitopenia inmune no es una sola enfermedad, es una manifestación heterogénea que tiene como ejemplo la trombocitopenia, pero los mecanismos pueden ser diferentes. Puede haber una destrucción inmunológica que predomine, puede haber una producción insuficiente que también predomine, o puede haber una disregulación inmunológica que afecte de forma diferente a cada una de estas. Es decir, una misma cifra plaquetaria puede representar biología y mecanismos fisiopatogénicos diferentes. Y recuerden ustedes esto que es crucial. La plaqueta es una célula que no solo sirve para la hemostasia y tiene una función fundamental en la respuesta inmune. Las interacciones de las plaquetas con los leucocitos y el endotelio son de gran importancia para montar la respuesta inmune. Por lo tanto, el hecho de que haya anticuerpos antiplaquetas y disminuyan las plaquetas, estamos hablando que hay una alteración en la inmunidad. Y tal vez, como luego veremos, al restaurar la cuenta de plaquetas, pudiéramos tener, en algunos casos, una nueva, yo diría reset en inglés, discúlpeme, una nueva forma de prender y apagar el sistema inmune para poder eliminar a estos linfocitos o anticuerpos autoinmunes. El tratamiento moderno de la trombocitopenia inmune primaria, como muchos otros padecimientos actualmente, debe tener al paciente en el centro. No solamente hay que preocuparnos de la hemorragia, hay muchas otras cosas que deben de preocuparnos cuando tratamos a un paciente. Voy a empezar un poco con el final. ¿Qué cosas sabemos con el tiempo de la trombocitopenia inmune? Bueno, sabemos que la mayoría recae luego de la primera línea. Pues entonces hay que mejorar el tratamiento de primera línea o bien tener un tratamiento de rescate rápidamente. Hay una menor respuesta en la etapa crónica, sobre todo cuando hay más de un año. Ya lo mencionaré más adelante. Por lo tanto, hay que tener intervenciones mejores y más tempranas para evitar esta fase crónica. La morbimortalidad por infección es tan frecuente o a veces hasta más frecuente que la hemorragia en los pacientes con trombocitopenia inmune. Entonces hay que evaluar muy bien los factores de riesgo, no asustarnos,
Y también hay que evaluar los riesgos de infección y evitar los medicamentos que favorecen las infecciones. Hay que usar fármacos que tengan mayor evidencia. Hay muchísimos fármacos para tratar la trombocitopenia inmune, pero unos tienen mejor evidencia que otros. Y la importancia de la calidad de vida, de las complicaciones y de las recaídas, es evidente que tenemos que mejorarlas. En este caso, por ejemplo, es una mujer de 45 años que tiene petequias en las extremidades inferiores, ha tenido menorragia en los últimos meses, tiene fatiga intensa y esto está impactando su vida diaria. Sus plaquetas son 18,000 con el resto de la biometría normal. Y la pregunta es, ¿necesita tratamiento esta paciente? ¿Qué tratamiento necesita? Bueno, esto depende también del escenario clínico, por eso es tan importante el abordaje. Importa también la fase. En la fase inicial lo que queremos es evitar que el paciente vaya a tener una hemorragia grave, porque no sabemos si ese paciente tiene tendencia a tener una hemorragia más grave independientemente de la cifra de plaquetas. Es decir, si tiene menos de 20,000, hay pacientes que pueden sangrar con 15,000 y hay pacientes que no sangran aunque tengan 1,000 plaquetas. Esto es importante si es un paciente de recién diagnóstico. Si es un paciente ya de más evolución, pues habrá que buscar tener una respuesta sostenida y ya veremos qué es lo que se tiene que hacer. En la fase ya más crónica, habrá que buscar un balance entre la eficacia y la seguridad y sobre todo en la púrpura trombocitopénica refractaria. El tratamiento entonces varía de acuerdo a la fase de la trombocitopenia inmune. Hay que recordar antes de hablar cualquier tipo de tratamiento que tratamos a un paciente, no a una cifra de plaquetas. El problema es este. A los médicos nos asusta la hemorragia. Esto es una especie de memoria genética. La mortalidad en la humanidad desde hace varios cientos y miles de años fue por hemorragia. Ahora esto ya cambió. Ahora nos morimos de trombosis. Pero tenemos un gran temor los médicos, incluso los hematólogos, con mayor frecuencia los no hematólogos y con mayor frecuencia los pacientes. Nadie se quiere morir de hemorragia. Es extremadamente impactante el perder sangre. Pero hay que saber qué pasa. Fíjense que desde el año 1978, experimentalmente se pudo demostrar que en la trombocitopenia inmune, como ven a su izquierda, el número mínimo de plaquetas que mantiene la hemostasia era de 7,000 plaquetas, porque son suficientes para mantener la integridad vascular, que ya el doctor Ramos nos comentó que ayudan los esteroides. Entonces no hay que alarmarnos exageradamente. Hay que saber, además de la cuenta de plaquetas, qué otros parámetros, qué otras manifestaciones o qué otras comorbilidades pueden favorecer el que un paciente pueda sangrar más que otro con la misma cifra. Es decir, a la misma cifra de plaquetas hay unos pacientes que sangran más que otros. De entrada, la trombocitopenia inmune sangra menos que la trombocitopenia de la falla medular, porque tenemos producción de plaquetas más jóvenes, hemostáticamente más eficientes. Entonces, hay que, además de las plaquetas, hay que conocer estos factores de riesgo. Si es un paciente que tiene sangrado previo ya por trombocitopenia, los pacientes de edad avanzada, particularmente por arriba de los 70 años, tienen un poco más de riesgo de tener hemorragia por angiodisplasias del tubo digestivo, porque pueden sangrar más fácilmente por las alteraciones de comorbilidad de aterosclerosis a nivel cerebral, etcétera. Si el paciente, y esto es muy importante, toma medicamentos que facilitan la hemorragia, es muy común que los pacientes, sobre todo ya por arriba de los 50 años, tomen aspirina o algún otro antiplaquetario, y esto hay que tomarlo en cuenta porque ese paciente con 30,000 plaquetas puede tener una hemorragia porque las plaquetas son disfuncionales por el antiplaquetario que está tomando. Y la clínica sigue siendo importante. La hemorragia por mucosas siempre hay que revisarlas. Implica un mayor riesgo de tener una hemorragia grave que la hemorragia en piel. El fondo de ojo sigue siendo
por favor, le pido a los hematólogos jóvenes que no se les olvide revisar el fondo de ojo. No se puede perder esta herramienta de información tan importante. Si ustedes ven un paciente que tiene una hemorragia en el fondo del ojo, es un paciente que tiene alto riesgo de tener una hemorragia cerebral y por lo tanto habrá que acelerar el tratamiento. La infección o la fiebre pueden acelerar la destrucción plaquetaria y también son algunas circunstancias con las que hay que tener más cuidado. Así pues, las metas del tratamiento es prevenir episodios de hemorragia grave. Esa es la meta del tratamiento en esta enfermedad. Claro, hay que mantener una cifra de plaquetas hemostática, pero esa no es la principal razón. Evaluar la fase de la enfermedad con eficacia versus toxicidad y evitar complicaciones. Esto ya lo puso el doctor Ramos, qué bueno que lo puso. Esto refuerza lo que él y yo pensamos, que si tú no sabes lo que es una respuesta, pues no vas a saber si lees una información de una publicación sobre trombocitopenia, pues no vas a saber de qué te están hablando. Si te hablan de una respuesta completa, más de 100,000, o te dicen, tuvo una respuesta en los pacientes, el 80%, sí, pero están hablando de más de 30,000 plaquetas o el doble de las que tenía antes del tratamiento. En fin, hay de hecho estudios clínicos, como son los de la molécula de ianalumab, que están explorando respuestas diferentes. Y los criterios de respuesta, entonces, el médico tiene que saberlos para evaluar la información que recibe. Dentro de las metas de la trombocitopenia inmune, estas tres, además de las que ya dijimos, que son las tradicionales, son fundamentales. Los valores y preferencias del paciente, optimizar su calidad de vida y reducir la toxicidad del tratamiento. Es decir, cada paciente debe evaluarse en estas circunstancias. ¿Qué significa esto de valores y preferencias del paciente? Bueno, en el caso de esta enfermedad, pues puede haber un paciente que uno le diga, usted no necesita tener plaquetas normales, con que tenga 50,000 plaquetas está usted perfectamente, puede hacer su vida normal. Y el paciente te puede decir, doctor, si yo tengo 50,000 o 45,000 plaquetas, tengo una ansiedad espantosa, siento que voy a sangrar, no me puedo ni rasurar, pero siento que me voy a desangrar, es una angustia terrible, no puedo estar con esa cifra de plaquetas. Y habrá uno que te diga, yo con que no sangre y usted me dice que con 40,000 plaquetas estoy bien, perfecto. Hay que conocer a qué se dedica, qué hace el paciente. A lo mejor su actividad requiere esfuerzos, requiere un tipo de vida que está sujeta a traumatismos y es un paciente que tiene que tener una cifra de plaquetas sobrada en términos de hemostasia. Hay algunos pacientes que les afecta mucho cosméticamente el tener petequias o quimosis. Y respecto al tratamiento, hay pacientes que te dicen, doctor, a mí no me da cortisona. Ojalá fueran todos así, pero hay pacientes que no toleran la cortisona y no quieren que uno les dé esteroides. Hay unos que no se quieren operar, a pesar de que la esplenectomía es un excelente procedimiento terapéutico. Algunos pacientes te dicen, yo no quiero que me quite el vaso, doctor. Y entonces hay que respetar lo que dicen los pacientes. La calidad de vida relacionada a la salud es fundamental porque los pacientes, claro, no se quieren morir de una hemorragia, pero quieren tener una vida agradable, una buena vida. Estas son las manifestaciones que relatan los pacientes que tienen trombocitopenia inmune. Manifestaciones importantes, como se ve ahí. Y claro, varias son relacionadas con hemorragia, pero otras no son relacionadas con hemorragia. La fatiga es una de las más importantes, pero hay alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, depresión, cefalea, etcétera, que pueden tener relación con la actividad de la enfermedad. Entonces, si bien la hemorragia es importante, la fatiga sí importa. Hasta el 70-80% de los pacientes con trombocitopenia inmune primaria reportan fatiga significativa.
Y el otro punto importante es reducir la toxicidad. Ya nos dijo el doctor Ramos cómo los esteroides son terriblemente asociados a gran cantidad de respuestas de efectos secundarios, tanto la dexa como la metilprednisolona como la prednisona. Unos tienen más efectos psiquiátricos, otros más en el tubo digestivo, etcétera, pero todos son asociados a una gran cantidad de efectos secundarios. Y a veces los médicos pensamos que los efectos secundarios no son tan importantes, cosa que es diferente en el caso de los pacientes. A los médicos nos preocupa mucho la hiperglicemia. Ah, si este paciente es diabético, hay que tener cuidado con los esteroides, no le vaya a dar hiperglicemia. Claro, está muy bien. Pero al paciente no le interesa tanto la hiperglicemia, le interesa la cara de luna que va a tener después de varias semanas de tener los esteroides, el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad, la depresión, la fatiga, que incluso puede asociarse también a los esteroides, los efectos secundarios en el tubo digestivo. Entonces, hay que considerar lo que piensan los pacientes. Hay que escuchar a los pacientes para poder decidir un mejor tratamiento para ellos. La mejor decisión es la que se toma con el paciente. Y el mejor tratamiento, claro, es el que ofrece buena eficacia, pero con buena seguridad. Así pues, como nos han dicho ya, los corticoides son un puente, no un destino. Los corticoides deben ser tomados como una buena forma de evitar un desenlace grave por hemorragia, pero cuando el paciente recae o no está respondiendo, hay que tener un plan B inmediatamente. Su uso prolongado se asocia a toxicidad significativa. Entonces hay que usar la menor dosis por el menor tiempo posible. ¿Y qué pasa si fracasan? Bueno, pues si no se alcanzan los objetivos hay que actuar. Hay que evaluar precozmente la respuesta, cambiar de estrategia y no perder tiempo terapéutico dando dosis de esteroides, a ver si con 20 miligramos en vez de los 5 que ya llevaba, pues ya le subieron las plaquetas de 10,000 a 40,000, pues lo dejo en 20 miligramos porque así con 40,000 plaquetas está tranquilo, a ver si así luego le voy diciendo. No, hay que buscar otras alternativas y estas alternativas son las que en todos los algoritmos recientes se comparten en la segunda línea, que son los trombopoyéticos, el rituximab, el fostamatinib y la esplenectomía. No porque no haya otras cosas, sino porque son los que tienen la mejor evidencia clínica. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad. ¿Qué implica la segunda línea? Porque oímos mucho de las fases de la trombocitopenia, la fase inicial, la persistente, la crónica, y luego hablamos de primera, segunda, tercera línea. Entonces, ¿qué quiere decir segunda línea? Bueno, de acuerdo al diccionario, la segunda línea es la que va después de la primera línea. Sí, pero puede ir después de la primera línea una semana después, un mes después, 6 meses después, un año o más de un año después. Y la segunda línea puede ser un medicamento o pueden ser varios. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente? La primera línea no debe de esperar cuando fracasan los esteroides. Debe usarse inmediatamente después, de preferencia antes de los 3 meses de la falla a la primera línea. Y esto hay evidencias que apoyan esta información. La respuesta al tratamiento de segunda línea temprana es mucho mejor que cuando se usa tardíamente. El problema es que un porcentaje muy pequeño de pacientes, 11-12%, son los que reciben estos tratamientos en la forma temprana. Y desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos una ventana de oportunidad. Los fenómenos autoinmunes, por los circuitos que implican, parecen tener, en muchos casos, un periodo en donde es mucho más fácil revertir la alteración que está dando la autoinmunidad. Y conforme transcurre el tiempo, empieza a haber cambios en los circuitos inmunes, en los linfocitos T, pueden empezar a fabricarse células plasmáticas de larga vida
conforme transcurre el tiempo y no se corrige la autoinmunidad, entonces estamos perdiendo un tiempo valioso y sabemos por muchos años que una trombocitopenia inmune crónica que ha sido refractaria responde menos a los tratamientos que cuando se hace en forma temprana. Por eso, en estos países como Noruega, donde tienen un registro de trombocitopenia inmune bien llevado, como deberíamos de llevar en México, se usa cada vez más los trombopoyéticos en primera línea o en segunda línea temprana, no en tercera o cuarta línea. Así pues, la segunda línea temprana se asocia con mayor probabilidad de respuesta, menos toxicidad acumulada, mejor calidad de vida. Entonces, no se trata de fallar, se trata de elegir mejor y más oportunamente. Así que más allá de las plaquetas, la cifra de plaquetas no nos explica la fatiga, la calidad de vida, el temor a sangrar, las limitaciones del paciente, su impacto emocional. Entonces, la decisión debe integrar al paciente con su riesgo de hemorragia, pero también con sus síntomas, con su calidad de vida, con sus preferencias y finalmente ver la posibilidad de lograr un objetivo de remisión sin tratamiento. Como decía, estas elecciones de estos cuatro agentes en segunda línea son pues igualmente de eficaces. No existe cuál es el mejor tratamiento. Lo que sí existe es cuál es el mejor tratamiento para este paciente que tengo en este momento. Vamos a decir unas palabras muy breves de los trombopoyéticos. No voy a dar porcentajes, etcétera, porque esto ustedes lo pueden ver en cualquier libro o en cualquier publicación de revisión. En México saben que tenemos solamente Romiflostin y el Trombopag, no tenemos Avatrombopag. Ambos son excelentes medicamentos, reducen la exposición a esteroides y por lo tanto las consecuencias de esto. Tienen unas tasas de respuesta muy buenas, durables, mejoran la calidad de vida, reducen la hemorragia y la necesidad de más tratamiento e incluso tienen la posibilidad de lograr una remisión libre de tratamiento, lo cual es muy importante. Hay estudios controlados, aleatorios, muy bien hechos, que respaldan tanto el Trombopag como el Romiflostin como medicamentos muy eficaces en las trombocitopenias con más del 75% de respuestas y en la mayoría respuestas persistentes, con poca toxicidad, que además generalmente es reversible, con la posibilidad de lograr estas remisiones que les comento y con la posibilidad de combinarse con otros tratamientos. ¿Cuáles serían sus pocas desventajas? Pues la disponibilidad por el costo y en los pacientes de edad más avanzada que tienen varios factores de riesgo de trombosis, hay una tendencia de que los pacientes que reciben trombopoyéticos pudieran tener un poco más de episodios trombóticos, lo cual no supera alrededor del 5 al 6%, pero sí es una circunstancia de comorbilidad que tenemos que evaluar. Estos medicamentos trombopoyéticos sirven casi igual si los usas al principio, si los usas en la fase persistente o si los usas en la fase crónica. Claro, un poco menos en la fase crónica, pero son tan eficaces que funcionan en todos ellos. Es tanto esto que en las guías se menciona que si tú no tienes una buena respuesta a un trombopoyético, quizá antes de pasar a algún otro tipo de medicamento, uses otro trombopoyético porque está demostrado que hay un porcentaje pues bueno de pacientes que no responden a un trombopoyético, pero sí responden al otro porque los sitios de unión al receptor MPL es diferente en el Romiflostin que en el Trombopag. Entonces, son medicamentos excelentes. Y siendo excelentes, tienen la gran ventaja de lograr esto que es la remisión libre de tratamiento, que es fundamental que la tengamos presente porque disminuye el costo, disminuye la toxicidad y mejora la calidad de vida. Decía yo que las plaquetas son células inmunes. Cuando mejoramos la masa plaquetaria, este simple hecho mejora las concentraciones del factor
transformante gamma, perdón, el factor de crecimiento transformante beta, perdón, de las células inmunológicas, mejora los linfocitos T reguladores, y estos cambios pueden favorecer que se regule nuevamente este mecanismo autoinmune. Entonces, el aumento de plaquetas per se puede mejorar la disfunción inmunológica. Y aquí varios estudios prospectivos demuestran que entre el 25 o incluso hasta el 50% de los pacientes pueden quedar libres de tratamiento y mantener cifras de plaquetas útiles, no normales. El rituximab es otro medicamento que se usa mucho porque es también fácilmente disponible, quizá más que los trombopoyéticos en términos de costo y accesibilidad, pero tiene el problema de que va perdiendo su efecto conforme pasa el tiempo. No se tiene que tener rituximab todo el tiempo, pero va perdiendo respuesta y al final, luego de 2 años y cerca de 3 a 5 años, solamente el 20 a 25% de los pacientes mantiene la respuesta. Tenemos también la ventaja de que no hay una dosis por excelencia de rituximab. Hay varios trabajos con la dosis convencional de 375 por metro cuadrado por semana por 4 semanas, pero hay también dosis menores como esta, que en estos estudios de metaanálisis tienen respuestas muy parecidas a las dosis convencionales, cuestan menos y también causan menos problemas de infección. Pero no hay que olvidar que el rituximab, además de favorecer la infección, tiene un efecto para reducir la respuesta inmune a las vacunas. Y si el paciente recibió rituximab y en algún momento le quieres quitar el vaso, tiene que pasar por lo menos 6 meses de no haber recibido rituximab para que su respuesta inmune a las vacunas de neumococo, hemófilus, meningococo, etcétera, puedan ser de utilidad. El fostamatinib es un medicamento muy interesante que, más que inmunosupresor, es inmunomodulador. Actúa a nivel de la señalización a través de SIC, de la tirosina basal, esplénica, y a diferencia de algunos otros inmunosupresores como el rituximab, no parece ser un inmunosupresor de tan amplio espectro, no parece facilitar tanto las infecciones, y esto es de utilidad, es un medicamento oral y tiene la gran ventaja también, como otros inmunosupresores, que no incrementa la trombosis. Entonces, en un paciente con alto riesgo de trombosis puede ser una buena opción. Estas respuestas se han visto incluso en pacientes multitratados en comparación con el placebo, claro, pero hay estudios e información cada vez más disponible del uso de este medicamento también en fases más tempranas, por supuesto con mejores respuestas que cuando lo usas en pacientes ya de multitratados. Finalmente, la esplenectomía, que puede inducir respuestas en un porcentaje alto de pacientes, respuestas duraderas. Y les quiero poner aquí en esta encuesta que hicimos ya hace un poco más de una década en nuestro país, cuál era el tratamiento más usado por los hematólogos de México en la segunda línea. 2 de cada 3 hematólogos usaban esplenectomía, porque claro, es un procedimiento único que tiene mucha eficacia, cambia la evolución de la enfermedad, quizá no mejora significativamente la fisiopatología, pero mejora totalmente la tendencia a la hemorragia. Y bueno, ven ustedes ahí algunas otras cosas que usábamos en México. Vamos a hacer nuevamente, como lo hicimos con la agrupación, un nuevo estudio para conocer cuál es el tratamiento que usan los hematólogos en México 10 años después de este estudio, pero la esplenectomía en México y en Latinoamérica sigue siendo algo que se dispone porque muchos pacientes no tienen opción a otros tratamientos eficaces que no son quirúrgicos.
Y este estudio de los franceses es muy interesante porque algunos decían, es que ahora que hay trombopoyéticos, si le haces esplenectomía después de un trombopoyético, ya no va a responder como cuando le dabas cortisona. La respuesta va a ser muy pobre. Y ellos pudieron demostrar que la respuesta a la esplenectomía en los diferentes años de este siglo, desde antes que tuviéramos trombopoyéticos, pues es ligeramente menor, pero sigue siendo muy buena. El 50% o quizá un poco más de los pacientes tienen respuestas duraderas a largo plazo. Por supuesto, tenemos el problema de que no hay un factor predictor de qué pacientes van a responder a la esplenectomía. Hay algunas circunstancias como la edad. Los pacientes de más de 60 años, aparte de que tienen más morbilidad por la cirugía, que debe ser laparoscópica, responden menos que los pacientes más jóvenes. Hay que vacunar a los pacientes, hay que darles información sobre reconocimiento temprano de infecciones. Si el paciente tiene algún riesgo de trombosis, hay que darle prevención, etcétera. Pero sigue siendo un mecanismo útil para la trombocitopenia inmune. Y aquí están los tratamientos diferentes, cómo tienen sus respuestas cuando el paciente está recibiendo el tratamiento, pero hay algunos otros que tienen respuestas cuando el paciente suspende el tratamiento. Y en mi forma muy personal de ver las cosas, creo que eso es mejor, el tener episodios cuando el paciente pueda estar libre de tratamiento, libre de efectos secundarios y libre de costos. Finalmente voy a terminar con las combinaciones y la selección de grupos. Hay combinaciones que son útiles en ciertos grupos, no en todos. Por ejemplo, el combinar rituximab con dexametasona suele ser un tratamiento mejor, incluso en la fase inicial, como decía el doctor Ramos, en cierto grupo de pacientes. Pacientes femeninas, mujeres jóvenes con duración breve de la enfermedad, antes de un año, suelen tener una muy buena respuesta a la asociación de Dexa con rituximab. Entonces, si tienes un paciente con estas características, pues hay que usar este medicamento. Y así, por tiempo, no me voy a ampliar, pero hay circunstancias que favorecen. Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, es de origen hispánico o asiático, donde es prevalente el Helicobacter, hay que buscar el Helicobacter y tratar el Helicobacter. Si el paciente tiene altos títulos de anticuerpos antinucleares, hay algunas publicaciones que asocian la hidroxicloroquina a los esteroides y pueden eliminar los esteroides y los pacientes mantienen una buena respuesta. Así pues, las combinaciones se están volteando a ver en etapas más tempranas. Las usábamos en los pacientes ya muy crónicos y aún en ellos tenían respuestas. Pero claro, no hay que dejarse convencer tan fácilmente. ¿Las combinaciones valen la pena realmente? Pues depende del paciente. Pero hay que preguntarnos si realmente la combinación tiene mayor eficacia que si usáramos el medicamento solo. O en qué subgrupo de pacientes puede tener utilidad esa combinación. O si la usamos en una etapa más temprana, puede tener mucho mejor eficacia. No podemos sumar toxicidad al combinar los medicamentos. Tienen que ser diferentes toxicidades o bien reducir la dosis de alguno de ellos o su duración para no causar mayor toxicidad. Y claro, el combinar medicamentos aumenta los costos. Entonces también hay que reducir dosis para combinarlos, reducir periodicidad o buscar formas de enlace con las compañías farmacéuticas o con las aseguradoras. El hecho es que los trombopoyéticos, cuando se combinan con otros medicamentos, sobre todo inmunosupresores, tienen muy buenas respuestas. Estos son pacientes multirefractarios y vean que en este estudio, estos estudios franceses, la combinación lograba respuestas muy buenas, hasta del 70%, que no lograban los esteroides, otros inmunosupresores o los mismos trombopoyéticos por sí solos. Por supuesto, el acceso equitativo es algo que nos debe de preocupar a los médicos. Tenemos que hacer todo lo posible porque nuestros pacientes reciban
los medicamentos que deben y que son adecuados para ello. Termino en este caso, pues, de esta mujer que preguntábamos si necesitaba tratamiento. Pues claro que necesita tratamiento, tiene sangrado mucocutáneo, tiene plaquetas de menos de 30,000, tiene fatiga intensa con impacto en su calidad de vida. Ella recibe un corticoide de corta duración como puente, pero recayó. Se inició de forma temprana una terapia de segunda línea, un trombopoyético, con el objetivo de no solamente mejorar la cuenta de plaquetas, sino mejorar su calidad de vida con una reevaluación periódica. A los 18 meses, la paciente tiene 78,000 plaquetas sin hemorragias, con mínima fatiga y es una vida autónoma. El éxito es el devolverle la vida al paciente. Termino en 3 minutos con las 5 decisiones que cambian el manejo de la trombocitopenia inmune. ¿Quién necesita tratamiento? Hay que evaluar el riesgo de hemorragia y la calidad de vida y la toxicidad. ¿Qué objetivo persigo? Pues prevenir la hemorragia, pero mantener la calidad de vida. ¿Qué tratamiento es el mejor? El mejor para ese paciente. No es el que sigue en el artículo de las guías, que por cierto saldrá muy pronto la nueva guía de la ASH. ¿Qué voy a hacer si fracasa? Hay que tener un plan de acción rápidamente y no seguir con esteroides y preguntarse si esa estrategia sigue siendo la mejor a lo largo del tiempo. ¿Qué ha cambiado? Antes usamos esteroides durante tiempo prolongado. Ahora hay que usar una segunda línea temprana. Antes el escalonamiento para los siguientes tratamientos era rígido y lento. Ahora se utiliza de forma individual y de forma temprana. No solamente como las plaquetas como objetivo principal, sino la calidad de vida y la prevención de la hemorragia. Las decisiones las tomábamos basadas en lo que leíamos o en las guías. Ahora la decisión tiene que ser compartida con el paciente y, por supuesto, no causarle más daño que le está causando la enfermedad. Nuestras decisiones, conforme tenemos más estudios y mejores medicamentos, cambian. La decisión de hoy puede no ser la mejor decisión de mañana. Afortunadamente tenemos muchos medicamentos gracias al mejor conocimiento de la fisiopatogenia de esta enfermedad. Tenemos medicamentos casi para cada sitio donde puede haber alguna disfunción inmunológica. Y la época que viene es esta. Vamos a ser objeto de un gran bombardeo de medicamentos nuevos para la trombocitopenia inmune. Qué bueno, porque seguramente tendremos mejores elementos para tratar a los pacientes, pero todo lo nuevo no es necesariamente lo mejor, y lo mejor es usar los medicamentos como uno debe, sean viejos o sean nuevos. Las propuestas entonces es, claro, importan los estudios de las compañías farmacéuticas, pero los estudios de la vida real son extraordinariamente importantes y los regímenes combinados en nuestros pacientes también pueden ser muy importantes. Finalmente, más tratamientos no siempre implica mejores tratamientos. Hay que individualizar el tratamiento, usarlo de forma óptima, tener experiencia, tener acceso y, el mensaje quizá más importante, usar la segunda línea de forma temprana. Y con esto termino, les agradezco su atención y estaremos en la sesión de preguntas con mucho gusto. Muchas gracias a los dos doctores, excelentes ponencias, excelentes actualizaciones en uno de estos temas tan brillantes y a la vez tan importantes y básicos en la hematología benigna, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ramos, muchísimas gracias, doctor Mellón. Y si me lo permiten, puedo iniciar la sesión de preguntas. La verdad es que hay varios escenarios muy interesantes. Podríamos empezar con estas dos preguntas, considero que van de la mano, iguales como de la primera parte, no lo sé, doctor Ramos. Dice, ¿qué estrategias terapéuticas se recomiendan en pacientes con recaídas múltiples? Y eso también va con los esteroides como manejo inicial de la TIP. ¿Aplican para la TIP crónica en recaída o es mejor utilizar manejos de segunda línea o bien inmunoglobulina intravenosa?
Bueno, aquí como mencionaba el doctor Millón, ¿no? Tenemos que ver siempre la carrera contra el tiempo. O sea, no es lo mismo tratar a un paciente que se diagnosticó recientemente 3 meses a aquel paciente que tuvo una recaída al año del diagnóstico. Si planteamos el escenario de una recaída tardía, probablemente el esteroide pueda ser una alternativa en el entendido de que la respuesta del esteroide va a ser rápida, vamos a lograr sacar al paciente de ese riesgo de una hemorragia que pudiera comprometer la vida, pero sí tomar en cuenta que ese paciente que recayó no pudo haber tenido factores de riesgo predecibles para la recurrencia o para la recaída de la enfermedad, y entonces plantear una estrategia con una segunda línea, tal y como el doctor Bellón nos comentaba en su charla. Sí, Pero muchas gracias. yo agregaría, si me permiten a esto, que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ramos, que hay que pensar que los esteroides, como ha dicho él, tienen muy buenos efectos a corto plazo. Es decir, pueden ser muy útiles para evitar que un paciente pueda tener una hemorragia grave. Pero como decía yo, no son un destino, son un puente para otros medicamentos. Si los esteroides no sirven en la mayoría de los pacientes al inicio, al diagnóstico, que es cuando mejor responden, pues menos van a ser una respuesta persistente en una trombocitopenia crónica. Hay que usar los esteroides para evitar que el paciente pueda tener un desenlace grave, pero inmediatamente, incluso antes de empezar a disminuirlos, iniciar una segunda línea de tratamiento que a veces tarda tiempo en hacer efecto, pero que nos mantenga una cuenta de plaquetas cuando vas descendiendo los esteroides. De acuerdo, muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta, estamos viendo, ¿no? Esteroides no son un destino, son un puente, ya lo vimos, nos van a ayudar a responder, pero sabemos que muchos, la mayoría de los pacientes van a recaer. Entonces, es puntual. ¿En qué momento iniciar el agonista de trombopoyetina? Bueno, como mencionaba, hay evidencia cada vez mayor de que el uso de trombopoyéticos en etapas más tempranas no solamente logra respuestas plaquetarias. Y qué bueno, agradezco mucho esta pregunta para poder aclarar. No es lo mismo la respuesta del trombopoyético elevando la cifra de plaquetas, porque como dije yo, estos medicamentos son tan buenos que logran respuestas plaquetarias en la fase inicial o en la fase crónica. En ambas logran respuestas en la gran mayoría de los pacientes. Pero hay una diferencia muy importante que si los usas en la fase temprana, las posibilidades de lograr una respuesta libre de tratamiento son mayores que si lo usas en una fase muy tardía, ya después de 2 o 3 años con un paciente multitratado. Si le das trombopoyéticos, probablemente sí le mejoren las plaquetas, pero si le bajas el trombopoyético, probablemente le bajen las plaquetas y entonces estamos condenados, vamos a decir, a usar trombopoyéticos quién sabe cuánto tiempo, hasta que tengamos otras opciones mejores o más definitivas o conozcamos mejor la fisiopatología de la trombocitopenia. Por eso es la importancia de la intervención temprana para lograr respuestas más duraderas y lo cual ocurre también, por cierto, con el rituximab, pero está más demostrado en los trombopoyéticos. Yo quisiera complementar, Noé, si me lo permites, justo reforzando esta respuesta del doctor Bellón. eh, Algo que caracteriza la trombostopenia inmunológica es esta pérdida de la tolerancia. Entonces, lo que se ha visto que logran los análogos del receptor de trombopoyetina cuando los iniciamos de manera temprana es que como que reeducan al sistema inmunológico. Logramos que la tolerancia inmune de alguna manera se alcance, y eso es lo que genera estas respuestas duraderas en el tiempo, ¿no? Es como hacemos en hemofilia con inhibidores, ¿no? En la inducción de inmunotolerancia sería exactamente lo mismo, nada más que aquí el análogo aumenta la cantidad de plaquetas y de alguna manera las expone al sistema inmunológico que está intolerante
hasta que lo vuelve tolerante, vamos, ¿no? O sea, es tanta la presencia de plaquetas circulantes gracias al trombopoyético que vamos a hacer que el sistema inmune otra vez reconozca a las plaquetas como propias y entonces logremos de manera pues más prolongada la respuesta, ¿no? Por eso la intención de los nuevos estudios, ¿no? Como el de la doctora Mingot, de empezar esteroide con el trombopoyético para lograr esa tolerancia inmunológica de manera más temprana. Correcto. También está, bueno, vimos los tiempos muy puntuales que se comentan, de preferencia el esteroide corto plazo, dependiendo de lo que queramos lograr, pero corto plazo de esas 6 semanas. Y si no, trabajar en ese para lograr alcanzar esa ventana de oportunidad antes de los 3 meses. La pregunta siguiente dice, buenas noches, doctor. Supongo que es a las semanas. ¿A los 6 meses ya debemos de haber retirado el esteroide o iniciamos la dosis reducción? Se me hace interesante esta pregunta. También yo, de la mano de, muchas veces sabemos que es prednisona 1 miligramo por kilo, pero ¿cuándo y cómo o quién, dónde está ese esquema, vamos, para hacer la reducción y poder ahora sí hablar de qué tiempo toma esa reducción, ¿no? Claro, en el caso de prednisona, por ejemplo, que es durante el esteroide con mayor exposición que llegamos a tener con los pacientes, la recomendación es 21 días en promedio, ¿no? 2 a 3 semanas con una dosis alta que va desde 0,5 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso por día y posterior a ello empezar a hacer una reducción paulatina del esteroide obviamente evaluando el comportamiento de las plaquetas, porque ahí justo vamos a identificar a estos pacientes que van a ser córtico-dependientes o que van a tener una pérdida rápida de la respuesta al esteroide, porque justo, como les comentaba en la charla, el esteroide no genera la tolerancia inmune. El esteroide solamente como que apaga el fuego que se acaba de encender con la enfermedad, pero no logra dar una respuesta duradera en el tiempo. Entonces, 6 semanas es lo que recomienda la mayoría de estudios. 6 meses con esteroide, la verdad es que ya, no, ya es mucho tiempo de exposición y mucho más si esa dosis alta, porque entonces vamos a tener más efectos secundarios indeseables y no tanto un beneficio en cuanto a estrategia terapéutica se refiere. Entonces el esteroide tiene que ser muy corto el tiempo, las dosis altas de dexametasona, si recordamos el estudio chino, ¿no? Que se publicó hace algunos años, decían ellos 4 ciclos mensuales de 40 miligramos de dexametasona para lograr una respuesta duradera en el tiempo. Posteriormente se hizo una actualización y decían 6 meses de tratamiento para tratar de alcanzar una respuesta duradera. Al final de cuentas, sea dexametasona o sea prednisona, ya las recomendaciones van más encaminadas a no exponer al paciente tanto tiempo al esteroide para evitar eventos secundarios. Si me Correcto. permites, Noé, para reforzar lo que dice el doctor Ramos, eh, hay que recordar simplemente que los efectos secundarios dependen de la dosis y de la duración. Los hematólogos, como usamos esteroides a dosis muy altas en el mieloma, en la leucemia linfoblástica, pues a lo mejor 25 miligramos o 40 miligramos de prednisona se nos hace muy poquito. Los reumatólogos que usan dosis menores, se les hace una barbaridad. Y está muy bien demostrado en estudios prospectivos que el dar dosis de prednisona mayor a 5 miligramos por día impacta en los efectos secundarios y favorece las infecciones, haciendo un factor de riesgo claramente mayor. Es decir, como ha dicho muy bien el doctor Blas, los esteroides no deben de usarse más allá de 6 semanas, porque además el usarlos por más tiempo no indica que van a responder mejor los pacientes. La respuesta es habitualmente cuando existe, es la respuesta bastante rápida en el tiempo que él ha dicho. Correcto. Eh, en un escenario de alguna patología secundaria, en pacientes con lupus sistémico que no responden a esteroides, a inmunoglobulina, a rituximab,
¿cuál sería el tratamiento a seguir? Los pacientes con trombocitopenia secundaria, hay que enfocarse en el padecimiento que está causando la trombocitopenia. Es decir, si el paciente tiene diagnóstico de lupus, debe ser tratado por un reumatólogo. Creo que es muy importante que uno se circunscriba a la especialidad que uno tiene. Claro, si el reumatólogo te pide ayuda para mejorar la trombocitopenia, claro, el manejo multidisciplinario mejora notablemente los desenlaces. Y entonces habría que, en conjunto con el reumatólogo, investigar qué tratamientos pueden usarse, si conviene, sin perder la inmunosupresión y evitar que otras manifestaciones del lupus pudieran aparecer, si pudiéramos dar algún otro tratamiento. Por ejemplo, si la paciente tiene lupus, pero tiene anticuerpos antifosfolípidos presentes, pues no sería un buen candidato a trombopoyéticos porque aumentaría el riesgo de trombosis. Si no los tiene y no tiene factores de riesgo porque es una mujer joven, pues a lo mejor los trombopoyéticos pueden ser bastante útiles y el subir las plaquetas pudiera incluso tener un efecto favorable en la disregulación inmune que tiene esta paciente. Por otro lado, la esplenectomía en los pacientes con lupus no tiene el mismo efecto benéfico que en los pacientes con trombocitopenia inmune que no tienen lupus. Es decir, sí cura un porcentaje de pacientes, pero es menor que el de la trombocitopenia inmune sin lupus. Y algunos reumatólogos, hay algunos trabajos al respecto, piensan que si le quitas el vaso, esto pudiera agravar el lupus. Interesante. De hecho, podríamos verlo como una parte secuencial. Hay una pregunta sobre el SAF. ¿Cuál sería el tratamiento para los pacientes en SAF que cursan con trombocitopenia refractaria? Tratar la condición de base. Sí, claro, el tratamiento inmunosupresor en los pacientes que tienen cualquier otro padecimiento autoinmune, que es decir, es una trombocitopenia secundaria, pues debe ser el tratamiento de la enfermedad de base. Y en ellos, pues el rituximab o el tratamiento inmunosupresor, pues será uno de los principales pilares del diagnóstico. Y nuevamente, insisto mucho en esto del manejo multidisciplinario, porque no está bien que el reumatólogo se meta con los pacientes del hematólogo ni el hematólogo con el de reumatólogo, porque eso va a causar un problema. Entonces, hay que tratar al paciente en forma conjunta, porque eso va a beneficiar al paciente, ¿no? No es que pague más si lo ven dos médicos. Bueno, va a pagar más, pero le va a convenir porque va a tener un mejor desenlace. Entonces, creo que siempre es conveniente hacerlo en combinación con el especialista de la enfermedad secundaria que tiene el paciente. Por acá nos comentan, considero que extrapolando el anti-CD20, si hay algún estudio con obinutuzumab en trombocitopenia que haya fallado, igual como distinto mecanismo de sitio de acción. Sí, hay por ahí algunos casos reportados de respuesta al obinutuzumab. Eh, el obinutuzumab, como sabemos, es un anti-CD20 mejorado, que tiene pues mucha mayor eficacia contra los linfocitos B, y es pues mucho más inmunosupresor. Eh, yo diría que en los pacientes con trombocitopenia inmune necesitamos balancear muy bien el efecto inmunosupresor terapéutico del efecto dañino de la inmunosupresión, porque la infección en estos pacientes, como decía yo, en los estudios antiguos y los más recientes también, las infecciones son un problema en los pacientes con trombocitopenia inmune que reciben inmunosupresión. De hecho, las infecciones pueden ser un factor de recaída de la trombocitopenia. Nosotros, por ejemplo, en el servicio de hematología en el Hospital de Especialidades tuvimos muchísimos casos de pacientes que estaban en remisión y de pronto llegaba la paciente con púrpura,
con sangrado de las encías, sí, tenía 18,000 plaquetas y resulta que se estudiaba y tenía una infección urinaria. Se trataba la infección urinaria, se daban esteroides para evitar un desenlace grave, etcétera. Por un periodo corto mejoraba la infección urinaria, se bajaban los esteroides y la paciente quedaba con la cifra de plaquetas que tenía antes de la infección sin ningún problema. Entonces, los inmunosupresores son útiles, claro, pero dado que en la trombocitopenia inmune no sabemos muy bien cuál es el mecanismo de la disregulación inmune en cada paciente, sería más lógico usar inmunomoduladores de la disfunción inmune que tiene ese paciente que un inmunosupresor de mucha potencia porque puede causarnos infecciones que pueden ser muy graves para estos pacientes. Gracias. Por acá tenemos otra. ¿Debe considerarse fosfomatinib antes o después de un agonista de trombopoyetina y rituximab como segunda línea? Pues los estudios que tenemos se ha usado principalmente fostamatinib como un tratamiento de tercera línea, es decir, luego de esteroides y luego de trombopoyéticos. Sin embargo, como decía yo, hay algunos estudios, como dijo el doctor Ramos de la doctora Eva Mingot en España y algunos otros, donde también están introduciendo estos agentes eficaces en las fases tardías a fases más tempranas, inclusive antes de algunos otros medicamentos tradicionales, voy a decir, como es el caso del rituximab o los trombopoyéticos. El fostamatinib en las guías está considerado como un buen medicamento de segunda línea y como yo decía, la segunda línea puede ser muy tardía o puede ser temprana. Y creo que vale la pena, siendo un medicamento oral que no tiene efectos secundarios graves, tiene algunos efectos secundarios molestos como diarrea, hay que vigilar la cifra tensional, de presión arterial, pero no tiene efectos secundarios graves, no parece ser un inmunosupresor tan grave. Entonces, creo que puede ser una buena forma de hacerlo, pero hay que, claro, decir, los estudios hasta ahora son en tercera línea o posteriores. Hay evidencia creciente de poderlos usar en etapas más tempranas. Perfecto. Otra pregunta por acá, creo que va de la mano del juego de palabras o respuestas, ¿no? Que tenemos los conceptos. Pero dice, ¿es más efectivo un abordaje secuencial, rituximab seguido de agonista de trombopoyetina, que el uso combinado simultáneo como segunda línea? Eso es algo difícil de contestar, precisamente por la heterogeneidad de la trombocitopenia. A veces tratamos una cohorte de pacientes con trombocitopenia inmune primaria que luego resulta que no son todos iguales. Entonces es una pregunta difícil de contestar. Eh, Desde el punto de vista fisiopatológico, si uno combina mecanismos de acción, pudieras tener una respuesta más completa y más duradera que si usas uno solo, pero creo que es una respuesta difícil de contestar porque pues cada paciente puede tener su mecanismo particular y en un futuro, seguramente pronto, tendremos más información gracias al uso también de medicamentos que actúan en ciertas partes específicas. Vamos a poder conocer mejor qué pasa si le inhibes la vía de SIC a un paciente y a otro no, etcétera. Entonces, creo que estamos en un momento donde en un futuro vamos a poder seleccionar algunos grupos de medicamentos, pero todavía creo que no es el momento para poder decir si secuencial es mejor que combinado, particularmente porque también el combinado aumenta costos y efectos secundarios.
Última pregunta, creo que interesante. Sabemos que estas condiciones inflamatorias. ¿Cómo manejar la trombosis en estos pacientes con trombocitopenia? ¿Quieres contestar, Johnny? Sí, algo muy importante y que lo mencionó el doctor Mellón durante su charla es que los pacientes con trombocitopenia inmunológica van a tener una producción de plaquetas normal. Incluso se sabe por algunos estudios de laboratorio de agregometría que los pacientes podrían tener incluso hiperagregación plaquetaria, ¿no? Son plaquetas muy reactivas, pues sí, muy trabajadoras, llamémosle así. Y entonces el riesgo de trombosis está implícito en esta condición. Y hemos visto escenarios de pacientes, quizá más en el contexto de trombocitopenia asociada a síndrome antifosfolípidos, en donde el incremento muy pequeño de 30,000 a 50,000 plaquetas puede llevar a un evento trombótico catastrófico, ¿no? No solamente trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. O sea, esos escenarios existen y están reportados perfectamente que se dan en pacientes con trombocitopenia inmune independientemente de la cifra de plaquetas. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta este escenario porque los pacientes van a tener, incluso con estos agonistas de trombopoyetina, una mayor tendencia a la trombosis, dado que la respuesta puede ser exagerada, ¿no? Más de 450,000, más de 1 millón de plaquetas con romiflostim o el trombopaje. Entonces, obviamente, si se llega a presentar un evento trombótico, se dará el manejo tal cual de la trombosis, ¿no? Ya sea con una heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo por kilo durante 2 semanas, seguido de un anticoagulante directo, siempre y cuando no sea un síndrome antifosfolípidos, ¿no? O bien utilizar un anticoagulante directo de entrada en lugar de la heparina de bajo peso molecular a las dosis ya establecidas, por ejemplo, de rivaroxaban, 15 miligramos 2 veces al día durante 2 a 3 semanas, seguido de 20 miligramos al día. Entonces, el manejo es el mismo. Aquí lo importante es determinar en qué contexto se presentó el evento trombótico, ¿no? Porque si es un síndrome antifosfolípidos, sabemos de entrada que no es tan factible utilizar anticoagulantes directos y tendríamos que irnos a un cumarínico cuidando siempre la cifra plaquetaria. Por arriba de 30,000 es seguro utilizar el anticoagulante directo o incluso el cumarínico y vigilar constantemente el valor del INR en todo caso. Muchas gracias. Sí. Bueno, creo que estamos en tiempo. Nuevamente, muchas gracias a nuestros dos excelentes ponentes. Terminamos la sesión de preguntas y respuestas y pues nada, creo que muy buena la plática, ¿no? Entonces, agradecerles a todos aquí presentes a nombre de la agrupación y en nombre del doctor Efraín Montaño. Muchísimas gracias y recordarles nuestra próxima sesión la siguiente semana con Castleman.